Un país tranquilo con los ojos vendados, al borde de un movimiento que lo cambiará todo. Una nueva generación gritando por un cambio, luchando contra el control abusivo y sin medida, donde el gobierno tenía todo el poder en sus manos usando para mantener a la gente en un orden sin disposición al cambio. A continuación en este documental se hablará de los ámbitos sociales, económicos, políticos, educativos y sus repercusiones de este movimiento estudiantil de 1968. En aquellos tiempos se trataba de otro país sin duda, un autoritario donde el partido controlaba todo. En México al menos la rebelión de los estudiantes era una rebelión contra la autoridad y los padres, lo cual a la larga terminó en una tragedia. Pues sabemos mucho sobre lo que pareció motivar la Orden desde Los Pinos. Fue mantener una apariencia de un país estable antes de la inauguración de la presentación del PRI en la sociedad internacional, en la figura de los Juegos Olímpicos. El movimiento estudiantil no fue la causa del cambio en México, sino la consecuencia de los cambios que habían comenzado a suceder desde el desarrollo estabilizador proveniente de los años 50. La generación del 68 fue una de las primeras donde hubo una movilidad social palpable. Era la generación de muchos primeros. El primer miembro de la familia en ir a la universidad, el primer automóvil en la familia, el primer refrigerador en el primer departamento o las primeras vacaciones anuales. Estaba prohibido hablar mal del régimen, criticar al presidente, elogiar a los críticos del gobierno, opinar negativamente de las Fuerzas Armadas, regla que hoy se mantiene, y desde luego poner en duda que en el país existía una auténtica democracia. Es cierto que hubo excepciones, por ejemplo, se publicaba la revista Política, que era un seminario de filiación izquierdista, el cual fue suprimido antes de 1968. Hubo autoritarismo en otros campos. El gobierno prohibió Los hijos de Sánchez, un libro escrito por un antropólogo estadounidense que describía la vida de las vecindades pobres de la Ciudad de México. La censura y mucho la autocensura actuaba en todos los medios de comunicación. En esos años el cine ya era un espectáculo poderoso. Los jóvenes de 1968 vieron films que ilustraban la rebeldía juvenil, aunque a veces de forma matizada. Pudieron ver películas más politizadas en las cuales se exhibía pues la opresión colonial, como la Batalla del Argel. Por cierto, en el cine también se manifestó el autoritarismo oficial. Por ejemplo, había películas como Los Olvidados de Buñuel o como La Sombra del Caudillo, cuya proyección fue prohibida por el gobierno. Pues la primera exhibía la miseria del país y la segunda era una crítica a los caudillos de la Revolución Mexicana. La televisión existía desde mediados de la década anterior, pero no era tan juvenil como lo es ahora. La programación era más seria, estaba pensada para una audiencia principalmente de adultos. Lo que estaba de moda entre la juventud era el rock and roll, Elvis Presley, los Beatles, y comenzaba a tener mucho éxito los rockeros mexicanos como los Teen Tops, los Rebeldes del Rock y los Black Keys. Durante el movimiento del 68, la mayor parte de la propaganda se hacía en hojas impresas. La prensa solo comunicaba la versión que le daba el gobierno. No se tenían medios electrónicos. Sí se logró difundir el movimiento, porque pues hoy hay una gran diferencia. Pues esas hojas se hacían en mimeógrafos y ahora las impresoras pueden sacar cientos de copias o con un clic es posible enviar la información a mucha gente. En la sociedad de aquel tiempo existía una juventud que se expresaba en las pandillas de los barrios, en el auge del rock and roll, en la rebeldía simbólica que se expresaba en dejarse el pelo largo. Y en todas partes se hablaba de los rebeldes sin causa. Ese nombre provino de una película estadounidense del mismo nombre protagonizado por James Dean, que narraba la vida de un adolescente incomprendido que se enfrentaba a sus padres. Los anticonceptivos comenzaban a comercializarse. Las relaciones amorosas eran por lo mismo muy autocontenidas y pocas veces culminaban en el acto sexual. La marihuana comenzaba su carrera. Había quienes la fumaban, pero no era algo masivo. El feminismo no era un movimiento importante en ese tiempo, hasta como lo sería después del 68. El movimiento estudiantil fue la antesala de la que floreció la segunda ola del feminismo mexicano. En esa época había menos mujeres en la universidad. Se calcula que había 80% de hombres, 20% mujeres. Entonces, pues en ese tiempo los hombres ya admitían con naturalidad
pues la presencia de una mujer estudiando al lado de ellos. Comenzaba la minifalda también, aunque la mayoría de las mujeres vestía tradicionalmente, era raro ver a una mujer con pantalones. Los hombres por su parte eran muy convencionales, ya no utilizaban traje, corbata o sombrero como en los años 30, pero vestían de forma decorosa. No usaban jeans como ahora ni calzaban tenis. Lo más rebelde era dejarse crecer el pelo, a veces hasta los hombros. La vida en la universidad era bastante solemne. Pues la relación maestro-alumno eran formales. El maestro era cátedro, su trabajo consistía en dictar cátedra. La mayoría de los casos pues exponía, mientras los alumnos solo se dedicaban a tomar nota. Ya circulaba 100 años de soledad, pero se leía muchos autores como Albert Camus, Jean Paul, Hermann Hesse y algunos mexicanos célebres como Octavio Paz y Carlos Fuentes. Pues en el año 68 estaba en su momento la llamada literatura de onda, en la cual sobresalía José Agustín, aunque para ser objetivos, pues se dice que los estudiantes del 68, como los de ahora, no eran grandes lectores, lo que en cambio pues atraía y seducía a los jóvenes eran los deportes. El fútbol americano estaba entre los deportes preferidos. Los clásicos Poli-UNAM abarrotaban el estadio universitario muy emocionados. Sin embargo, el soccer no se quedaba atrás. En realidad, la televisión la convirtió en el deporte nacional. Durante la década de los años 60, las dos grandes potencias nucleares, Estados Unidos y la antigua Unión Soviética, seguían enfrascadas en la disputa ideológica de capitalismo contra socialismo, que surgió al terminar la Segunda Guerra Mundial. Al mismo tiempo, competían por la supremacía en la carrera espacial que culminó con el viaje a la Luna en 1969. Al crecer la tensión entre las dos fuerzas militares, se agudizaron los conflictos en el tercer mundo y por tanto la presencia de las dos fuerzas se hicieron presente a través de la política y el impulso a las luchas de liberación nacional. A estos procesos respondió el movimiento estudiantil. El año 68 mexicano está compuesto por una de las protestas y renovaciones culturales en el que la juventud en su conjunto, y no solo los estudiantes, estaban ocupados y empeñados a lo largo de los 60. De alguna manera podría decirse que, por primera vez en la historia, los relojes de las diversas culturas se sincronizaron en un mismo tiempo, con un objetivo común: la búsqueda de nuevas alternativas culturales para hacer la vida social más íntegra, libre y democrática, partiendo de realidades diversas y buscando objetivos no necesariamente coincidentes. Durante el gobierno de Díaz Ordaz, uno de sus factores fue la utilización de los recursos naturales, la explotación. Uno de los elementos fundamentales para la reactivación fue la reactivación del sector agropecuario, obviamente para hacer el mercado mexicano aún más fuerte. En México, las décadas de 1950 y 1960 se caracterizaron por un bajo desempleo, rápido crecimiento e inflación estable. A fines de las décadas de los 60, la política en México estaba marcada por la corrupción, el caudillismo y el disgusto social. Los estudiantes no encontraron las mejores condiciones materiales para la realización de sus estudios. Lo anterior fue produciendo descontento entre la población estudiantil mexicana, que rápidamente adquirió conciencia política. El pliego petitorio del movimiento juvenil constituyó una bandera que clamaba justicia y rechazaba la represión. Las y los estudiantes mostraron creatividad, conciencia política, idealismo, inconformismo y agresividad. El movimiento estudiantil se llevó a cabo en un contexto en el que el PRI se hallaba en sus mejores momentos. El partido en el poder contaba con una gran estabilidad política, controlaba corporativamente el movimiento obrero y manipulaba a los campesinos mediante una reforma agraria que, a pesar de ser cada vez más insuficiente, le daba márgenes de maniobra considerable. Desde el punto de vista económico, el capitalismo mexicano presenciaba un auge formidable. En el tema de la industria, más que nada tocando el tema de la minería, durante el gobierno de Díaz Ordaz tuvo un crecimiento grande, ya que tuvo un 2.6% de crecimiento al año. Todo esto pues, en el mercado de la minería, ¿no? Por otro lado, y desde el punto de vista del desarrollo sustentable, hay escepticismo justificado con relación a los indicadores monetarios como el Producto Interno Bruto, el PIB.
para evaluar hasta qué punto un país o región son sostenibles ambientalmente y por tanto económicamente. Ejemplo de lo anterior es el mismo periodo denominado el Milagro Mexicano. En el mandato de Ordaz hubo una creación masiva de instituciones. Por mencionar algunas, tenemos la siderúrgica Lázaro Cárdenas, conocida como Las Truchas, el Instituto Mexicano del Petróleo y el Consorcio Minero de Peña de Colorado. También una creación masiva de plantas de petroquímicas, más de 200, y 8 plantas de refinación. Hasta 1968 la economía se había portado bien en términos de crecimiento medio por el Producto Interno Bruto, bien en términos de estabilidad, y si en México de entonces no había inflación, tampoco había devaluaciones, los dólares de a 12.50 pesos nos acompañaron a lo largo de 20 años. Por la parte de la infraestructura, durante el gobierno de Díaz Ordaz hubo un aumento en la inversión pública, mas sin embargo esta no afectó en el incremento de la deuda externa, dado que la posición del presidente era hacer uso de ella en situaciones que generan diversas divisas a hacer frente a dicha deuda. Entre las principales obras de infraestructura durante su gobierno se encuentra la torre de telecomunicaciones ubicada en la Ciudad de México, también la presa de la Amistad ubicada en Coahuila y la estación para generar comunicación con satélites con sede en Valle de Tulancingo. También se construyeron más de 14.000 kilómetros cuadrados de la red de camino en México y se inauguró la primera línea del metro en la capital de la nación. Y para 1968, en el evento de los Juegos Olímpicos, se construyeron el Palacio de los Deportes, la Villa Olímpica, el Velódromo, el Polígono de Tiro, la Piscina Olímpica, el Canal de Canotaje de Remo y el Centro Deportivo Olímpico Mexicano, entre otras construcciones relevantes. Para el periodo de gobierno de Díaz Ordaz fue uno de los más fructíferos en cuanto a la construcción de viviendas, hospitales y escuelas. En el ámbito internacional, se puede decir que México comenzó a formar parte del Fondo Monetario Internacional. Fue Díaz quien dio impulso a la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, institución a través de la cual se buscaba enfrentar la disminución de la inversión de países extranjeros. Y en esta época también se firmó el Tratado de Tlatelolco, a través del cual se prohibieron las armas. Centrándonos en el México de 1968, este vivía el clímax de su periodo de mayor crecimiento económico sostenido, el desarrollo estabilizador de 1957 a 1970, caracterizado por el crecimiento promedio anual similar al de Estados Unidos en ese momento. El conflicto estudiantil tuvo una consecuencia política favorable, la apertura del sistema político en 1977, pero no afectó el rumbo del crecimiento económico sino hasta el final del sexenio. Inclusive para 1970 el crédito externo aumentó y la deuda pública externa era del 9% del Producto Interno Bruto. El presidente Gustavo Díaz Ordaz mantuvo estable el crecimiento económico, pero no supo manejar el descontento social por falta de oportunidades. El movimiento significó una importante señal de alerta sobre lo poco que había en materia de expectativas políticas de los jóvenes. Esto representó un punto de inflexión para nuestro modelo económico y nuestro sistema político del siglo XX. Las transformaciones vividas a partir del movimiento estudiantil fueron en direcciones opuestas. Cambiamos nuestro modelo económico y transformamos nuestro sistema político ante la atrocidad y el autoritarismo para dotarlo de pluralidad y representatividad. Antes del movimiento de Tlatelolco, ocurrieron dos movimientos en México que lo precedieron. El primero fue en 1964, el cual fue un movimiento hecho por médicos, los cuales exigieron una mejor calidad de trabajo y mejores salarios. El segundo movimiento fue en 1966, en la ciudad de Morelia, un movimiento de estudiantes los cuales realizaron revueltas por la alza en el transporte público y libertad a presos políticos. Sí, definitivamente esta no fue culpa de los estudiantes. Lo que causó esto fue la política que dio una identidad a este movimiento. Los estudiantes aprendieron entre julio y octubre que una sociedad libre y democrática era posible.
Un hombre obsesionado con el orden y la estabilidad, porque en su razonamiento el desorden abría puertas a la anarquía y a la dictadura. La situación solo la veía controlada cuando los cabecillas estuvieran presos y los demás estudiantes paralizados de miedo. Este no era un régimen totalitario, sin embargo perseguía y aplastaba a cualquier régimen independiente. Se sustentaba en un partido oficial que poseía una estructura corporativa con pretensiones totalizantes que integraban a una masa organizacional del país dentro de sus sectores. México no tenía libertades, no había libertad de expresión, los periódicos no eran independientes, incluso no había libertad de organización. Todo grupo político fuera del control era perseguido con saña. Tampoco había libertad de manifestación. Todo grupo se sometía a una estricta vigilancia por parte del gobierno. Estaban replicando lo sucedido en 1961 en San Luis Potosí, donde enviaron a francotiradores anónimos a que dispararan en las alturas sobre la multitud. El movimiento tuvo 3 etapas. Creció en agosto, se creó en septiembre y fueron masacrados en octubre. Este conflicto creó una situación inédita. De este episodio surgió una sociedad dividida, un régimen cuestionado y una efervescencia política que crecía en todo el país. Podríamos decir que el movimiento no terminó en ese año porque en 1968 desarrolló varios movimientos políticos, estudiantiles, obreros, entre otros. También se desarrollaron vías políticas y no políticas como el feminismo, el obrerismo, el ecologismo, los grupos católicos. Este efervescismo político tuvo efectos crecientes y se extendió por todos los rincones del país. El gobierno ya había reunido suficientes pruebas para justificar la masacre. Ya se habían decidido el 24 de septiembre exterminarlos. Por eso, dos representantes trataron de hacer un acuerdo al cual nunca llegaron. Desde el punto de vista político, México desde 1963 creó como respuesta a una situación social y compleja caracterizada por la efervescencia de movimientos. Quiso favorecer a los partidos minoritarios, creando una reforma donde se planteaban 2 objetivos: ganar legitimidad mediante la proporcionalidad limitada y capacidad de decisión del partido oficial. Pero los cambios realmente importantes en el sistema electoral mexicano iniciaron en 1977 con una reforma que también representó una respuesta a una serie de tensiones que empezaron en 1965 con el movimiento médico y continuaron con la represión de 1968 con los estudiantes de Tlatelolco. Aquí fue el punto de partida para que el proceso de liberación política comenzara, donde hubo un reconocimiento constitucional de los partidos políticos como entidades de interés público. Con esta ley, la intención fue atraer a la izquierda, principalmente al Partido Comunista. La reforma de 1977 abrió espacios y estimuló participación controlada de partidos políticos. Aún así, en 1988 el PRI tenía el control absoluto de todo el país de México. No obstante, cuando la inestabilidad política y económica amenaza con trastocar los cimientos del Estado mexicano, la lógica de la negociación con un solo actor político pierde sentido y se requiere la participación del tercero excluido. El juego político dividido deja su lugar a una sola pista de negociación, con lo cual estamos sin ambages en un proceso de democratización. Tomando en cuenta estas consideraciones, se puede sostener que el proceso democratizador llegó a su fin, en su aspecto procedimental, con la reforma electoral de 1996 y su reafirmación práctica se alcanzó en 1997, con las primeras elecciones libres, limpias y competitivas. Los sistemas políticos que ahora tenemos en México pues son estos conjuntos de grupos y partidos políticos que interactúan en un entorno histórico-cultural que se caracterizan por tener cierto tipo de independencia, como son el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Damos el dolor de Tlatelolco, pero la enseñanza y la herencia del movimiento para construir un México más democrático y justo evolucionó gracias a este acontecimiento. Por su parte, en lo educativo, el movimiento estudiantil de 1968 centró su combate y por consiguiente sus demandas concretas y sus propuestas de transformación contra el autoritarismo del Estado, la ausencia de canales para la expresión de las opiniones y expectativas de los jóvenes de aquel entonces.
en existencia de controles y contrapesos sobre la acción gubernamental, la corrupción de las agencias políticas encargadas de la representación y el procesamiento de interés público, entre otras. El Consejo Nacional de Huelga, la CNH, hizo público en los primeros días de agosto el rechazo de la juventud universitaria ante la irracionalidad de la violencia gubernamental y a la persistencia de normas y aparatos para administrar la represión a la oposición política de ese entonces. La esencia del 68 en México se sintetiza en el lema de libertades democráticas, ampliamente difundido en aquel entonces, pero no en expresiones de transformación de las instituciones educativas, sin habérselo propuesto a sus dirigentes en la coyuntura. El impacto educativo del 68 fue muy grande y de consecuencias a largo plazo, por lo que la concepción general en que se apoya la educación mexicana solo responde, en parte, a los apremios de nuestro tiempo y no ha logrado aplicarla claramente. Se requiere seleccionar los conocimientos necesarios y proporcionarlos al educando coordinadamente, adoptar métodos pedagógicos modernos, eliminar obsoletos programas demasiado minuciosos y sustituirlos por otros de menos cantidad y de más calidad. La forma educativa en el sexenio de Echeverría, que fue coordinada por el secretario de Educación Víctor Bravo, planteó un extenso conjunto de cambios en prácticamente toda la serie del sistema, en la expansión de la capacidad instalada de educación básica y secundaria, un notable crecimiento de la matrícula en los niveles de educación media y superior, atención educativa a la población de adultos, actualización de métodos de enseñanza, reestructuración curricular y reorientación de contenidos educativos y reorganización administrativa y descentralización institucional. El 10 de junio de 1971, el gobierno de Echeverría dejó en claro los límites de la apertura democrática. La represión a la marcha estudiantil de esa fecha fue un mensaje a la vez claro y terrible sobre la verdadera disposición del Estado a la protesta. En los líderes del campus habría tolerancia y aún apoyo para la incorporación de los jóvenes en las tareas públicas. También el manejo gubernamental del conflicto de la UNAM en 1972 dejó en evidencia que el respaldo del Estado de la autoridad universitaria tenía límites políticos condiciados por la eficacia de los resultados. Los días del 68 fructificarían en varios aspectos: el juego político, la cultura y cosmovisión de la juventud, su compromiso social, la idea de que el cambio es posible y la perspectiva según la cual la democracia es un valor fundamental para impulsar el desarrollo de la sociedad como un todo, forman parte de ese legado. Un hecho importante ocurrió el 22 de julio de 1968. Estudiantes del IPN y de la preparatoria Isaac Ocheterena se enfrentan con dos grupos porriles que los instigaban. Esos grupos se hacían llamar los Ciudadelos y los Arañas. Los granaderos intervinieron en el enfrentamiento e hirieron a varios estudiantes arrojándoles piedras. Este hecho fue el disparo de la serie de marchas. Entre los líderes de estas marchas eran estudiantes como Raúl Álvarez Garín. En aquel entonces tenía 27 años y estudiaba en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Pablo Gómez Álvarez militaba desde los 17 años en la Juventud Comunista. En 1968 tenía 21 años y era el presidente de la Sociedad de los Alumnos de la Facultad de Economía. Sócrates Campos Lemus era integrante de la Juventud Comunista, delegado del IPN y tenía 22 años. Luis Cabeza de Vaca se lo describía como uno de los más radicales dentro del movimiento. Tenía 25 años y era estudiante de la Escuela de la Agricultura de Champingo. Tras la masacre de Tlatelolco surgió un gran trauma en la sociedad y cómo fue procesada la experiencia por los estudiantes, quienes tuvieron que ver cómo sus ideas, actitudes y expectativas de toda una generación fueron destruidas por quienes se supone tenían que hablar por el bien de la población, haciendo que la confianza ingenua de los estudiantes sobre un orden legal democrático en las instituciones desapareciera, dando paso primeramente un vacío, después un rencor desesperado, para finalizar en un sentimiento de tenso odio y coraje. La corriente estudiantil democrática fue derrotada por la masacre de Tlatelolco. En cambio, la matanza hizo triunfar las corrientes revolucionarias no democráticas.
Perdimos quienes creíamos que el pliego petitorio sería eventualmente atendido y resuelto por las autoridades, y ganaron los que pronogaban que México no tenía un régimen democrático y que de nada servía cumplir y buscar solución pacífica y política a las demandas estudiantiles. La brutal matanza de Tlatelolco pareció darle la razón y contribuyó a reafirmar a estos grupos que México vivía un momento prerevolucionario. En estos ambientes de furia e indignación se produjo una deserción masiva de estudiantes que resolvían irse a trabajar al campo o a las colonias urbanas populares para organizar la lucha revolucionaria popular. Claro que lo educativo también se vio afectado por esos sentimientos. En todas las universidades se operó un cambio radical por el ambiente estudiantil. Una ola de radicalismo antidemocrático recorrió todos los centros de educación superior del país, y las universidades fueron ellos escuelas que enseñaban política radical. Al margen de haber instituido la impunidad y consolidar la corrupción sistemática en las instituciones nacionales, la incompetencia de Echeverría de gobernar reprimiendo la demanda interna quedó reflejada en las 3 indicadores clave. Una, la devaluación del peso frente al dólar, que fue de 12.5 a 20.5. Un incremento en la deuda externa que recibió de 4.000 millones de dólares a 20.000 millones de dólares. Y haber iniciado la paralización económica nacional. Esto nos recalcaba una vez más la ineptitud del gobierno ante las crisis del país. Elena Poniatowska, escritora del libro La noche de Tlatelolco, dijo una frase muy cierta y dolorosa para México. Es muy fácil en México producir cadáveres. Aquí es muy fácil que mueras. Sin duda las balas del ejército de Tlatelolco acabaron con algo más que cientos de vidas. Acabaron con un sueño y nos instalaron en una pesadilla. Sepultaron de golpe la fe condorosa de los estudiantes en la ley, la creencia de que se vivía dentro de un orden civilizado, la suposición de que prevalecería la razón, la confianza en que a la postre el gobierno cedería y otorgaría, sino todos, algunos de los puntos del pliego petitorio. Y al final estas mismas balas inauguraron una cadena salvaje de violencia, irracionalidad, barbarie e ilegalidad que de alguna triste manera sigue presente en el México actual. El movimiento estudiantil convulsionó al país entero y atrajo sobre todo a los sectores medios de la sociedad, profesores universitarios, intelectuales, artistas, empleados públicos y pequeños comerciantes. Hizo nacer y madurar en estos sectores la idea de que México debería transitar hacia la democracia. A pesar de esto, el movimiento estudiantil de 1968 terminó sin haber conseguido la solución de ninguna de sus 6 demandas de su pliego. Lejos de aquello, el número de presos políticos aumentaron considerablemente. Los jefes policíacos siguieron en sus cargos y el cuerpo de granaderos no se disolvió. Por el contrario, el régimen conformó nuevos grupos represivos de carácter paramilitar. Tampoco se derogó el delito de disolución social sino hasta 2 años después. No se indemnizó a los familiares de los muertos y heridos por la represión, ni mucho menos se deslindaron las responsabilidades en contra de ninguna autoridad. Incluso se les aplaudió y hasta premió con ascensos y por otras cuestiones. Por eso mismo, si hubiera que evaluar la movilización estudiantil mexicana por la respuesta que tuvo de los puntos de su pliego petitorio y por la forma en la que el gobierno lo trató, acosándolo y reprimiéndolo, se podría decir que la del 68 mexicano fue una protesta rotundamente fracasada y derrotada. Sin embargo, si se le observa por el lado de los efectos políticos y culturales que provocó, a largo y mediano plazo, dicha protesta constituyó una contundente victoria para los movilizados, ya que si bien es cierto que el 2 de octubre el régimen logró su objetivo más inmediato, que era desarticular la protesta antes de que se inauguraran los Juegos Olímpicos en México, no pudo impedir el surgimiento de una etapa de transición a una nueva cultura política. Los aprendizajes fueron duros y permanentes. La generación del 68 ha tenido expresiones de coherencia y de libertad que le han permitido trascender el tiempo con honor y con un prestigio que la historia reconoce como una aportación a la vida política, social y cultural del país, el cual no se entendería sin ella. Por supuesto, descontando las deserciones y las traiciones, siempre hay bajas en los movimientos. Se trata de una herencia y un legado de años de lucha por hacer de este país un lugar mejor para las viejas, las recientes y las futuras generaciones.